Bueno, listo, ahí se está grabando. Así que bueno, buenas tardes a todos nuevamente y vamos con la segunda de estas charlas que dijimos que íbamos a tener. En primer lugar, vamos a... Bueno, el otro día yo había hablado de, antes de arrancar con la charla, hoy envié un mail en donde hablaba de Jerry Parker, que es uno de los traders, un ex tortuga, digamos, de los traders que entrenó Richard Dennis, que fue uno, yo lo envié en algunos mails, no sé si lo pudieron ver, si no lo repasamos. Richard Dennis fue un trader muy reconocido de futuros, que en los 90, con un colega de él, Eckhart, tenían un debate o sí, una discusión en donde si un trader se hacía o si un trader tenía que tener alguna habilidad innata o si se podía entrenar. Dennis había estado en Singapur y básicamente en un criadero de tortugas, por eso le llamó el método de las tortugas. Lo que intentó fue copiar ese método, digamos. A lo largo del tiempo después se fue copiando en otras cosas, digamos, como hacer un método de aprendizaje por etapas, ¿no? Y bueno, lo que hicieron un casting y se quedaron con unos 13 traders de más de 100, de diferentes actividades y diferentes lugares cada uno. Y al final del proceso, lo que lograron era que la mayoría sea exitosos, ¿no? O sea, la mayoría de los traders logró éxito, todos en realidad lograron éxito, algunos más que otros, obviamente. Pero Jerry Parker fue uno de ellos, después se dedicó a gestionar carteras, él es CTA, o sea, CTA, digamos, Commodity Trading Advisor, que para ser CTA tenés que tener una regulación, bueno, un examen y podés gestionar fondos de futuros, básicamente es eso. Y todo esto para dar la intro de, bueno, quién dice el consejo, ¿no? Para decir, bueno, para entender un poco de dónde viene. Y algo que yo lo digo en el curso, pero me parece interesante porque no sabía que él lo planteaba, es que cuando uno está operando, a veces es difícil, pero hay que centrarse en la operación y no tanto en los resultados, no tanto en el resultado. No porque el resultado no importe, sino porque lo que importa es hacer bien la mecánica de la operación. Después los resultados vienen solos, digamos. Eso generalmente es un poco difícil y a veces parece como antinatural en el trading, en donde nosotros justamente lo que hacemos es operar plata. Entonces es difícil alejarse del resultado en sí. Pero lo que se refiere es en que las decisiones las tenemos que tomar en cuanto a hacer bien el trading y no en estar mirando los resultados. Hay algunas cuestiones por ahí más prácticas que pueden tener sentido, o que uno puede detectar cuando uno está haciendo las cosas mal. Porque, por ejemplo, el trader que está operando, ¿no? Durante la operación, ya sea que sea intradiaria, que sea durante el día o que sea semanal, lo que fuere, y está mirando el P&L cómo va, ¿no? Eso, por ejemplo, es una indicación de que uno está mirando lo que no es importante. Esto es como estar jugando al fútbol y estar mirando el resultado. O sea, uno tiene que jugar bien, digamos. Cuando un equipo juega bien, tiende a ganar, por eso uno intenta jugar bien. Esto es lo mismo. O un cirujano. Y el otro día otro que decía algo muy parecido, porque decía lo mismo en realidad, era un Nequian. Salió un video de 1 minuto y medio, una cosa así, en donde planteaba justamente esto, que el empresario no va al escritorio al final del día a ver cuánta plata ganó, sino que lo que hace es trata de hacer buenos negocios y después eso genera plata, ¿no? En el caso del trading es lo mismo. Digamos, no hay que estar mirando el resultado todo el tiempo, sino estar sí analizando que las operaciones que se estén haciendo sean buenas. Bueno, vamos a ver las operaciones de la semana pasada. De las operaciones que hicimos la semana pasada, de las que abrimos, fue esta. Yo hice un lío, pero ahora lo vamos a repasar y ya para el próximo lo vamos a... De hecho,
esta que puse acá no era de acá, era un ejemplo. La vamos a sacar para que no nos... Este era un ejemplo de un diagonal, pero no tenía que ver con la clase del curso. Lo voy a poner en otro grupo, porque si no voy a hacer lío. Vamos a guardar en otro. eh, Así nos queda limpio el curso de opciones. Entonces, en estas no se ve nada. A ver. Bueno, cuando se cierran, cuando las operaciones se cierran acá, después no se ve nada, ¿no? O sea, si abrimos una, lo que vamos a ver es esto. O sea, no vemos si se hizo algo. Pero es simple, nosotros hicimos tres operaciones, ¿no? Esta Iron Condor no la hicimos. Esta es otra cosa que yo mostré y me quedó guardado. Que esto en realidad era el spread de puts cerrando un spread, haciendo un spread de calls, ¿no? Vamos a verlo. Es este que tenemos acá. Es este. A ver, claro, está cerrado. Ah, perdón. Este que está acá. Que ya lo cerré. Era una alternativa, en vez de cerrarlo, armar un Iron Condor, ¿no? Esa era la idea. Pero vamos a sacarlo para que no haga tanto, para que no nos queden operaciones, no haga ruido en la... Nosotros hicimos de las que se cerraron un ratio de puts, que esto era si lo cerrábamos al día siguiente y esto era si lo cerrábamos, no me acuerdo si el miércoles. Para el caso es lo mismo, yo dejaría solamente uno para que no parezca que hicimos dos cuando hicimos uno, dejemos el peor, ya que estamos. Este era el spread de puts. Ya teníamos una operación descubierta, que era un ratio. Teníamos una operación que era cubierta, que era un put, un bull de puts, o sea, un spread vertical que habíamos vendido. Y nos quedan activas dos. Vamos a poner acá. Una, que es una que puse yo, que la tenía yo, pero que la puse para que podamos tenerla de ejemplo, porque era una operación que tenía una dirección bajista, entonces me parecía interesante ponerla porque si no teníamos todas alcistas, pero esta a modo de comparación. Y esta es la otra que hicimos, que era una escalera 1-1-1-2, que bueno, está ganando el 89% de esta ganancia, ¿no? O sea, de la ganancia, no es la ganancia máxima, pues la máxima está acá, pero sí de la más esperable o de la más probable. Esta es la única que quedó abierta. Las otras no tiene sentido dejarlas abiertas por el riesgo que estamos, el riesgo que estamos asumiendo. En esta tiene sentido porque la verdad es que es bastante conservadora y tenemos bastante margen para poder ajustar la posición si se nos mueve en contra, ¿no? Y sobre todo acá tenemos, bueno, la zona de ganancia máxima. Acá lo único que hay que tener cuidado con esta estrategia, que no es poca cosa, es que si el mercado cae fuerte, o sea, si el mercado en precios cae fuerte, lo que va a pasar es que la volatilidad va a subir muchísimo, o sea, va a subir fuerte. Y cuando sube fuerte, esta curva teórica va a ser algo así. Y esto se va a mover hacia abajo. O sea, nuestra curva teórica, en vez de ser, digamos,
así, va a tender a ser así, sobre todo si la volatilidad aumenta como aumentó los otros días. Con lo cual es una estrategia que funciona, que está buena, a mí me gusta, pero nada, hay que saber cuáles son los puntos negativos que tiene. El lunes pasado pasó que, o sucedió que con esa suba de volatilidad de 40 puntos en un día, varias posiciones se vieron liquidadas, ¿no? Ahí hay dos métodos diferentes para medir el buying power. Una es cómo se mide en el caso de las acciones. En el caso de las acciones es un poco más conservador el tema, o más lineal, si se puede decir. Y en el caso de los futuros se usa otro método que se llama SPAN, eh, en donde es un método en donde lo que hace el mercado de futuros es calcula qué pasaría si el mercado sube o baja un 5%, un 10%, y en base a eso pide garantías. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué sucede? Le pueden pedir por ahí dos veces las garantías que estaban utilizando. Entonces, no sé, el día viernes ustedes cerraron con una utilización del capital del 30%, o sea, del buying power que tienen, y el día lunes, con la caída del mercado y con la suba de la volatilidad, les están pidiendo por ahí el 60 o el 70%. Si están en esos márgenes, están bien, o sea, pueden soportar, porque van a entender que lo que está pasando es que sube la volatilidad, pero que las operaciones no están todavía en riesgo. Pero el problema que pueden tener es que, bueno, si no estaban en el 30, estaban en el 60, le liquidan posiciones directamente. Y ahí va a depender mucho del broker qué es lo que haga o qué es lo que no haga. Así que bueno, estas son las operaciones que vimos y ahora vamos a ver algunas operaciones para esta semana. Vamos a ir al SPI nuevamente y a ver qué podemos hacer esta semana. Y vamos a tomar alguna acción también. ¿Qué dijimos que íbamos a hacer? SPI. Bueno, no dijimos. Yo me acuerdo que acá tenía un Excel. Voy a abrirlo. Opciones. Y vamos a repasar ahí. A ver. Hoy podríamos hacer la misma encuesta, ¿no? A ver si se puede hacer la misma encuesta. Vamos a hacer. Eh, alcista o bajista. Bueno, algo interesante o algo por ahí que es interesante mencionar es creo que la otra vez la estadística o la encuesta había salido 7-5, una cosa así, sobre operaciones alcistas, ¿no? O sobre hacer una operación alcista. Em, el haber operado en opciones hubiese generado o generó que la mayoría de las operaciones hayan sido ganadoras, incluso las alcistas como las bajistas, ¿no? Si uno hubiese operado directamente el SPI, hay fácilmente, yo les diría, no es que ganaron 5 y perdieron 7, sino que de los que ganaron, hay que ver si todos pudieron ganar y capturar todo el movimiento, ¿no? Porque generalmente, o sea, lo máximo, o sea, la cantidad máxima de gente que va a ganar es la gente que la vio alcista, que son los que compraron. O sea, pero eso es lo máximo, no es lo que va a pasar, porque generalmente siempre alguno comete errores, es lógico. Cualquier error que uno cometa lo que hace es te saca ganancia. Incluso no puede llegar a ser perdedor por algún stop, porque hubo un día que fue bajista o un día que bajó, pero no toco mínimos. Así que bueno. Bueno, mientras tanto, que vemos la encuesta, vamos a ver cómo está este es el SPI. Y la primera que vamos a hacer por ahí es acá, y después en algún otro papel, si ustedes tienen alguno en mente, y si no, yo elijo alguno de los que vengo mirando. Y después vamos a hacer alguna de Argentina, para los que están acá, que aprovechamos que arranca el ejercicio y que se da una situación que por ahí no es tan, no es tan lineal lo que se puede hacer, ¿no? Bueno, es importante
recordar que el stop no se tocó nunca, o sea, nosotros fuimos siguiendo las operaciones y no me acuerdo exactamente, pero me acuerdo que las seguimos el martes y el miércoles yo las miré y nunca estuvieron abajo, ¿no? El mercado, ¿por qué ganaron esas operaciones? Algo más o algo interesante a tener en cuenta. Las operaciones las hicimos a un plazo largo, o sea, no las hicimos intradía ni semanales, las hicimos a 45 días. Y la verdad que habían ganado entre el 70 al día siguiente. Y eso se da porque bajó la volatilidad y porque subió el precio, las dos cosas juntas, ¿no? Que generalmente van de la mano. Pero vamos a ver la estadística, cómo nos dio. Se me escapó la estadística, ¿dónde está? Acá está. Bueno, 7-6 gana bajista. Está parejo, vienen parejo los resultados. Bueno, entonces, ahora estrategias bajistas. Vamos a ver la volatilidad. Vamos a usar, voy a usar un poco lo mismo que usamos el otro día. Eh, Vamos a una estrategia bajista en el SPI, mirando un poco la volatilidad, que no es alta como fue hace unos días, pero tampoco es baja, digamos. O sea, para vender opciones no está mal. Ahora lo que vemos acá, bueno, ustedes después lo van a poder comparar un video contra el otro, pero el video anterior veíamos que la volatilidad de corto plazo era mucho más alta que la que estamos viendo ahora, ¿no? O sea, había una curva acá eh, más así, digamos. Hoy lo que estamos viendo es que la curva incluso es más baja, en el corto plazo es baja. Vamos a ver, esto para el pasado, y acá lo que vemos, a diferencia de lo que veíamos la vez pasada. Ok, ok, gracias. Los dos comentarios, allá los respondo. Sí, la plataforma es paga. Yo digo siempre, no es necesario tener, o sea, a ver,